A todos, hermoso, ¿verdad? Es poder cantarle a nuestro Señor, poder declararle con nuestros labios, ¿verdad? Dice su palabra que con el corazón se cree, ¿verdad? Pero con la boca se confiesa. Qué hermoso, ¿verdad? Es pasar este tiempo, ¿verdad? Adorando al Señor, ¿verdad? Nuestra alma se deleita. Esta mañana vamos a dar inicio con este servicio. Vamos a iniciar dando los anuncios. Buenos días, les damos la bienvenida a Casa de Oración Milpalta. A todos también los que se conectan por el Facebook, sean bienvenidos. Vamos a continuar. Si alguien nos visita por primera vez, puede levantar su mano para darle la bienvenida. Le damos un aplauso al Señor. Les informamos que los días martes y jueves se lleva a cabo el tiempo de oración a las 7 de la mañana y el día domingo a las 8:15. Les informamos que los días jueves se lleva a cabo el servicio general a las 7 de la noche con la serie El carácter de los hombres de Dios. Esta enseñanza es presencial y transmitida por Facebook Casa de Oración Milpalta. A todas las mujeres se les informa que los días sábados a las 6 de la tarde se lleva a cabo el servicio de mujeres entre amigas. Esta enseñanza es presencial y transmitida por Facebook Casa de Oración Milpalta. A todos los matrimonios se les informa que los días sábados se lleva a cabo el servicio de la vida matrimonial. Esta enseñanza es presencial y transmitida por Facebook Casa de Oración Milpalta. Igualmente a todos los matrimonios les informamos que el día sábado 11 de diciembre a las 7 de la noche se llevará a cabo el servicio de bodas comunitarias en Casa de Oración Milpalta. Para mayores informes, favor de acercarse con la hermana Ana o comunicarse al número que aparece en la pantalla. A todos los padres de familia se les informa que las actividades de iglesia infantil se llevan a cabo los días domingos a las 10:40 en calle Cerrada Calopa, en el pueblo de San Juan Tepenagua. Los requisitos para estancia en iglesia infantil son: el niño debe estar totalmente saludable, deberá traer su cubrebocas, careta, deberá traer agua, lunch, y no se permite la estancia a personas adultas. Solo deberán entregar a sus hijos en la entrada de la casa y asimismo se les entregará a su hijo al finalizar el servicio. Los niños deberán traer su Biblia, cuaderno, lápices y colores. Los bebés deberán traer su pañalera, su leche. No se permite traer juguetes personales. Para mayores informes, favor de comunicarse al número que aparece en la pantalla. Asimismo, se hace una invitación a servir en iglesia infantil. Para mayores informes, favor de acercarse a la hermana Ana o bien comunicarse con el número que aparece en la pantalla. Les informamos que pueden cursar el Instituto Bíblico presencial y en línea con las materias Historia de la Iglesia, Héroes de la Fe, la vida de los reyes, el sacerdocio, la vida de Jesús y sus milagros. Para mayores informes, acercarse con el hermano Juan o bien comunicarse al número de teléfono que aparece en la pantalla. También les informamos que los días domingos se lleva a cabo el servicio general a las 11 de la mañana con la serie
Primera y segunda carta de Pedro. Esta enseñanza es presencial y transmitida por Facebook, Casa de Oración Milpalta. A todos los jóvenes de 12 años en adelante se les informa que el servicio de iglesia juvenil se lleva a cabo los días domingos en Casa de Oración Milpalta. Esta serie que se les enseña a los jóvenes es Corriendo para Ganar, en Casa de Oración Milpalta. A toda la iglesia se les pide participar en la ofrenda de amor misionera, la cual pueden depositar en el alfolí que está en la mesa de la hermana asistente de pastores. También se hace un llamado a toda la iglesia a servir en el ministerio de Ujieres. Para mayores informes, por favor de acercarse con la hermana Ana al finalizar el servicio. Se les informa que si alguien tiene alguna necesidad de oración, consejería o administración, por favor de acercarse con la hermana Ana al finalizar el servicio o bien comunicarse al número que aparece en la pantalla. El Ministerio de Misericordia hace un llamado a toda la iglesia para apoyar en la donación de víveres, ropa, calzado y cosas materiales. Asimismo, se hace un llamado para servir en este ministerio de misericordia y de oración. Para mayores informes, por favor de acercarse con la hermana Ana al finalizar el servicio. Si alguien desea hacer alguna donación en efectivo, lo puede hacer en las cuentas que aparecen en la pantalla. Se les informa que pueden seguirnos en la página de Facebook, YouTube, de Iglesia Casa de Oración Milpalta. A toda la iglesia se le pide se ocupe de traer su Biblia, cuaderno y pluma para sus anotaciones. Por último, a toda la iglesia se le pide por favor apagar o poner en vibrador su celular para no interrumpir en la predicación. A continuación vamos a hacer nuestra oración. Vamos a abrir nuestra Biblia en Primera Carta de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Carta de Pedro, capítulo 1, versículo 22, le vamos a dar lectura y así vamos a estar pidiéndole al Señor que por medio de su Espíritu Santo nos ayude a poder entender, comprender esta enseñanza que vamos a recibir. Dice la palabra del Señor en el versículo 22, dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal, no fingido, amaos unos a otros extrañablemente de corazón puro. Esta es la enseñanza que vamos a recibir. Vamos a pedir al Señor donde está. Si pueden ponerse de pie, vamos a hacer una oración juntos. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude, ¿verdad? Cada uno de nosotros nos ayude a entender, nos alumbre los ojos de nuestro entendimiento, ¿verdad? Para poder entender. Pablo oraba, ¿verdad?, por la iglesia, tenía esa necesidad, ¿verdad?, de que la iglesia pudiera aprender, conocer al Señor. Padre Celestial, en esta mañana, mi Señor, le damos gracias primeramente en el nombre de Cristo Jesús, por este tiempo, Padre, que usted nos ha permitido poder estar aquí reunidos, Señor. Nos hemos gozado, Padre, alabando su nombre, Señor, y en esta mañana ha llegado el momento de recibir la palabra, Señor. Hemos preparado nuestro corazón, tenemos un corazón dispuesto para recibir esta enseñanza. Padre, que hoy nos ha de compartir el pastor, le pedimos por él, Padre, que usted siga alumbrando los ojos de su entendimiento, que usted siga iluminando su mente, su corazón, para poder ministrar
a su pueblo, Señor, que usted ha puesto a su cuidado. Padre, en esta mañana le pedimos la guía del Espíritu Santo, porque Él es el único que nos puede convencer, que nos puede ayudar, que nos puede guiar en toda la verdad, Señor. Ayúdenos, Padre, en esta mañana estamos dispuestos, Padre, que usted hable a nuestro corazón por medio de su siervo. Padre, en el nombre de Jesús le damos gracias. Amén. Ay, los jóvenes pueden pasar a su clase. Buenos días, ¿cómo están? Gracias a Dios por este tiempo que hemos pasado con el Señor en su presencia. Y bueno, ahora vamos a un tiempo de la palabra. Y quiero comentarles que estamos viendo la primera y segunda carta del apóstol Pedro. Esta es la serie, así se llama. Y el día de hoy vamos a ver el tema que lleva por título Ámense unos a otros. Abran su Biblia, por favor. En primera de Pedro, capítulo 1. Ámense unos a otros. Y antes de ir allá a la escritura, yo quiero comentarles que hemos estado viendo las clases pasadas o servicios pasados cómo el apóstol Pedro nos ha enseñado a llevar una vida en santidad, ¿verdad? Que debemos de ser santo como Él es santo. Y nos ha mostrado toda esta parte también del temor a Jehová. En la semana pasada de eso nos habló también. Santidad es tener temor ¿de quién? De Dios, ¿verdad? Y ahora, como próximo paso espiritual que nos va a enseñar el apóstol Pedro, él nos insta, hermanos, a demostrar nuestra santidad amando a nuestro prójimo. Eso es lo que va a hacer Pedro. Quiere que vivamos nosotros según la verdad de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para poder implementar esa enseñanza que Jesús nos dio en Juan capítulo 13, versículo 34 y 35. Vayamos para allá. Vamos a ver lo que el Señor Jesús nos enseñó. Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 34 y 35. Recordemos que Pedro caminó con Jesús y él aprendió mucho aprendió del Señor Jesucristo. Dice Juan capítulo 13, versículo 34 y 35. Dice así: un mandamiento nuevo os ¿qué? Que os améis los unos a los otros. Como yo os he amado, dice Jesús, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos los que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con en esto van a demostrarle al mundo que ustedes son mis discípulos, cuando tienen amor los unos a los otros. Miren, vayamos, Juan cómo lo describe este amor. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 23. Ahora vámonos hasta casi al final. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 23. Este no es el Evangelio, sino la carta. Dice así, primera de Juan 3:23. Este es su mandamiento, dice Juan, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha. Es un mandato, no es si quieres. Pastor, pero es que me hizo, me dijo, y la verdad, no, es un ¿qué? Es un mandato. Es que me cae bien gordo, pastor. Ámalo. ¿Qué dice el mandato de Dios? Que ames a tu prójimo, ¿sí o no? Ámalo.
habla con él, si te hizo algo, ponte a cuentas, pídele perdón y vivan en paz. Y ámense los unos a los otros. Esto nos enseña que Pedro aprendió a vivir en santidad mediante la obediencia a la palabra de Dios. Ahora, fíjense lo que nos deja ver. Si Pedro, que caminó con el Señor Jesucristo, vio todo esto que estaba enseñando Jesús y que sus hechos lo demostraron, entonces eso se le quedó muy fijado en su mente y en su corazón, tanto que al paso de los años él lo practicó y después Dios lo está usando para hablarle a la iglesia que se deben de amar los unos a los otros. Por eso vayamos a Primera de Pedro capítulo 1, versículo 22. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 22. Dice así: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón, ¿qué dice? Puro. Bien, yo quiero comenzar en este punto explicando que cuando Pedro se refiere que hemos purificado nuestras almas por la obediencia a la verdad, primer punto, fíjense, vamos a ver el estado o la condición de cómo se encontraba la iglesia en ese momento. Es lo que vamos a hacer. Y ahí nos deja ver este versículo la condición o el estado de la iglesia. Pedro le dice, habiendo purificado sus almas por la obediencia a la verdad. Esto nos enseña la condición en la que ahora se encuentran los creyentes. ¿Cuál es la condición? De que son purificados por haber obedecido ¿qué? Ahí lo dice, ¿verdad? La verdad. Entonces, los creyentes nos deja ver que están limpios moralmente, ¿sí o no, hermanos? ¿Verdad que sí? Ahora, esto quiere decir que también como creyentes, nosotros somos llamados a la santidad. ¿Por qué? Porque cuando tú crees en Cristo Jesús, entonces tú lo que quieres es vivir en santidad. Anhelas cada día más de tu vida andar en esa santidad. Y ese es el llamado que nos hace Dios. Ahora, ¿cómo se logra esa santidad? ¿O cómo los creyentes logran esta pureza? Pedro lo explica. Dice ahí el versículo, primera de Pedro 1:22, habiendo purificado nuestras almas, y dice, por la obediencia ¿a qué? Por obedecer la verdad. Así se logra. Por tanto, entonces, nosotros los creyentes debemos de entender que lo que es la obediencia a la verdad habla de la sumisión a la ley de Dios. Obediencia es sumisión. Es como cuando una persona, no sé de los que están aquí, si alguno de ustedes ha trabajado en el ejército o en la Secretaría de Marina. Cuando tú llegas, desde el primer momento que tú agarras y firmas tu documento, te estás poniendo bajo sumisión o bajo esa autoridad de gobierno. Y ahí lo que tienes que aprender siempre es a qué? A obedecer las órdenes que te den. Entonces, hace ratito me comentaba una persona, ¿no? Usted estuvo en la Marina. Le digo, sí, estuve un ratito trabajando ahí. Pero porque yo le decía que estábamos aquí en el desayuno y estábamos pasando a desayunar y me acordé cuando nos llevaban al adiestramiento básico. El tiempo de adiestramiento básico que tuve fueron de 3 meses. Y entonces ahí nos pasaban cada quien con su platito y todo en orden, y después deja tu platito en su lugar, y ya después nos repartíamos el trabajo, o sea, como le dicen ellos, la faena. Pero desde el momento que yo firmé mi contrato, yo me puse bajo esa autoridad. Y cuando firmas contrato te lo dicen, ok, sí, vas a firmar contrato por tantos años, dependiendo del grado de estudios que tengas. Y ya ahí te tienes que someter bajo esa autoridad. Entonces, ¿cómo entonces va a venir la santidad a mi vida? Cuando yo me someto a la ley de ¿quién? Ahora fíjate, este sometimiento es voluntario, no es a fuerza.
Si tú quieres aprender a vivir más en santidad, tienes que aprender a vivir sometido o sumiso a la ley de Dios. Y como creyentes, si vivimos sumisos a la verdad de la palabra de Dios, ¿qué crees? Nuestra vida se va a ir purificando constantemente. Vamos a ser más puros. Santiago dice que vamos a ser de una manera más sana, de una mente más sana. Cuando habla de la palabra cabales, Santiago menciona en el capítulo 1 la palabra cabal. Dice, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que sean cabales, para que sean perfectos y cabales, dice Santiago. Perfectos habla de madurez y cabales habla de una mente más sana. Y ahí es donde nos sometemos a la palabra. ¿Y qué sucede? Nuestra mente se vuelve más sana. Somos más maduros, somos más puros, somos más santos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero ¿cuándo es? Cuando nosotros obedecemos la palabra. Y esto me recuerda a lo que Jesús dijo, ¿no? Que la obediencia a la verdad. Juan 14:6, vamos a ver quién es la verdad. Juan 14:6. Ese versículo ya todos se lo saben, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Eso. Todos lo sabemos. Dice Jesús, está hablando Jesús aquí y dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, ¿Jesús es la verdad, sí o no? Sí. Esto me enseña que mi obediencia debe de ser a Jesús, quien es la verdad, porque es en la verdad, hermanos, que puedo santificar mi vida. Solamente en la verdad de Dios podré santificar mi vida. Quiero decirte que tú no vas a santificar tu vida con aventarte toda la serie de Netflix, jamás. No vas a santificar tu vida con ver una película cristiana, no. Tú vas a santificar tu vida cuando te sometes a obedecer, ¿qué? La palabra de Dios, la verdad. Eso es lo único. ¿Saben lo que le dijo Jesús a sus discípulos, a los discípulos judíos que habían creído en él? Le hago así porque los va a probar. Juan 8, 31 y 32. Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 31 y 32. Dijo entonces Jesús, ¿a quiénes? A los judíos que habían creído en él. Ya había judíos que habían decidido creer en Jesús. Y les dice, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Miren, no es lo mismo ser un discípulo que ser un simpatizante. No, hermanos. Un discípulo está dispuesto a someterse a las órdenes de su maestro. Un simpatizante, pues hoy estuvo bien la predicación, pero de repente como que el pastor no predica bien, mejor luego voy a ver si me invitan a otra iglesia. Ese es un simpatizante. Es un simpatizante chapulín, decimos nosotros, ¿verdad? Porque anda de aquí para allá y de allá para qué, para acá, ¿verdad? Entonces no, Dios no llama a simpatizantes, Dios llama a quienes, a discípulos. Dios quiere formarte como un discípulo. Y dice el versículo 32, y conocerán la verdad, y la verdad, ¿qué dice? ¿Quieres ser libre? Conoce a Jesús. Él es la verdad. Conócelo y obedece sus mandamientos. Ponte bajo su autoridad. Eso te va a santificar. Jesús mismo dijo que la verdad nos santifica. Juan 17, 17, por favor. Juan capítulo 17, versículo 17. Santifícalos en tu verdad. ¿Tu palabra es qué? Es verdad. La palabra de Dios es verdad. Quiero decirles que este proceso de purificación comienza cuando tú aceptas voluntariamente la verdad de Cristo. Cuando tú la aceptas, estás empezando a purificarte.
y te sometes a sus mandamientos. Pero este sometimiento, dice Pedro, regreso a primera de Pedro capítulo 1, versículo 22. ¿Cómo debe de ser este sometimiento? Dice Pedro, habiendo purificado nuestras almas por la obediencia a la verdad, ¿mediante qué? Mediante el Espíritu. Esto nos enseña, fíjense bien, que el agente divino en la purificación de mi corazón, ¿quién creen que es? ¿Quién es el que me purifica? Su Espíritu, porque dice ahí, mediante él, el Espíritu. ¿Ya vieron que dice Espíritu con letra mayúscula? Se refiere al Espíritu Santo. Ahora, fíjense, les voy a explicar cómo opera el Espíritu Santo. Yo me lleno de la palabra de Dios, hago mi devocional diario, me estoy llenando de la palabra de Dios. Eso se llama llenarse de logos. Logos significa palabra o mensaje. Tú te llenas diario de la palabra o de escuchar predicaciones cristianas, no es escuchar predicaciones motivacionales. Te llenas de la palabra, de la lectura de tu palabra del día. Entonces, ¿qué sucede? En el transcurso del día te va a venir una prueba. Una de las funciones que hace el Espíritu Santo es recordarte lo que Dios te ha enseñado. Entonces, cuando se te presenta la prueba, y tú te quedas, Señor, ayúdame. Y en ese momento te llega a la memoria la palabra. Ahí está operando ¿quién? Sí, amados hermanos. Miren, hace unos días se me quedó, ya les platiqué algunos, ¿no? Pero los que no escucharon, ahorita lo voy a utilizar este ejemplo de esto que me pasó para ilustrar esto que les estoy diciendo, que es el Espíritu Santo el que nos lleva a esa purificación. Se me quedó el automóvil allá en el centro, porque estábamos llevando a una persona para que ingrese a Reto a la Esperanza. Y allá se me quedó, y entonces yo dije, Señor, ayúdame. Lo primero que tengo que hacer, ¿qué es? Pues atender la necesidad del carro y ver si yo lo puedo arrancar. Y ya le hablé a un hermano que es eléctrico, y ya me dijo, no, pues chéquele así, así, así. Le digo, no, pues sabes que ya lo hice y no, nada más no. Y le digo, déjame ver qué puedo hacer y después te marco. Fui a conseguir un eléctrico, vino el eléctrico y no pudo. Entonces dije, le vuelvo a marcar a esta persona y me dice, ¿sabe qué? Pues yo puedo ir a ayudarlo, pero hasta el rato en la noche. Y dije, pues yo lo entiendo, ¿no? Porque estaba trabajando también él. Y entonces le digo, mira, déjame hacer algo. Y en ese momento yo le decía al Señor, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago, Señor? Ayúdame. Y el Espíritu Santo me recordó cómo me debo de mover también en el orden. Cuando tú andas en el orden, de veras, el Espíritu Santo obra. Y me recordó que tenía el seguro del carro, dos usos de grúa gratuitos. O sea, no gratuitos porque lo pagas, va ahí con el seguro, de que puedes usar la grúa para que te lleven a algún lugar en caso de algún siniestro o de alguna descomposición del automóvil. Y le digo, ¿sabes qué? Déjame checarlo ahorita, mejor le hablo a la grúa y me puedes recibir mi carro allá cuando llegue. Te dice, sí. Y entonces, ¿qué hizo el Espíritu Santo? Dios es orden, el Espíritu Santo es orden. Me llevó a moverme en el ¿qué? ¿Se dan cuenta? Primera de Corintios 14, 40, ¿qué dice? Ya se lo sabe la hermana. Pero hágase todo decentemente y con orden. ¿Se dan cuenta cómo opera el Espíritu Santo? Ahora fíjate, el moverte en orden está purificando tu manera de pensar, ¿sí o no? Tú te mueves en orden porque acá en la mente estás pensando hacer las cosas en orden o en desorden. En orden. Pero si tú te mueves en desorden, es porque entonces tu mente no se está purificando con la obediencia a la palabra de ¿quién? De Dios. Y ahí te va a venir la consecuencia de estarte moviendo en el desorden. Así como te viene la bendición de moverte en el orden, así te viene la consecuencia de estarte moviendo en el desorden.
¿Saben cuál fue la bendición de que me moví en el orden? Dios me dio la oportunidad de estarle predicando al señor de la grúa. Le digo al de la grúa, porque iban otras 2 personas conmigo, y le digo, oiga, no habrá manera de que podamos llevarnos a mis compañeros que vienen conmigo en el carro. Y me dice, no sé si le comentaron en la aseguradora que solamente una persona puede ir conmigo para el traslado del carro. Y le digo, sí, pero yo me imagino que va ahí en la cabina con usted en su grúa, ¿no? Y que si hay posibilidad de que se vayan ellos 2 en mi carro arriba, pues no hay ningún problema. O dígame usted. Me dice, no, es que no está permitido. Y le digo, ¿y ahora cómo le hago? Y me dice el de la grúa, pues no sé. Y le digo, ya me puse a pensar y dije, una de dos, a moverme en el orden. Volví a hablar al seguro y volví a preguntar bien si me permitían llevar a estos compañeros míos en el carro. Y me dijeron que no, no está permitido. Entonces me moví en el orden. ¿Saben qué viene el señor de la grúa? Convicciones. Él me dijo, dice, mira, si yo lo subo y me agarran, son 4 días de salario, de trabajo sin que me paguen. Y dice, y ya me pasó y no quiero volver a que me pase lo mismo. Y eso me dio la oportunidad que cuando me subí con él, empecé a platicarle del orden. Le digo, ¿sabes? Dios quiere formar en todos los seres humanos convicciones firmes de orden. Porque Dios es un Dios de orden. Así como tú te estás moviendo en el orden con las reglas de la empresa, quiero decirte que Dios te quiere enseñar el orden en tu matrimonio, con tus hijos, para que te muevas con esas convicciones. Y de ahí, hermanos, el Señor me permitió predicarle el Evangelio a esta persona. ¿Ven qué importante es moverse en el orden? Ahora, es una bendición. ¿Por qué? Porque yo estoy obedeciendo el mandamiento de predicar el Evangelio a toda ¿qué? Ahora, ¿cómo te sientes cuando obedeces a Dios? Dime. ¿Verdad que se siente uno en paz? Satisfecho y dice, Señor, gracias. Gracias por darme la oportunidad. Pero eso lo hace el Espíritu Santo porque constantemente estás tú purificando tu mente mediante la obediencia a la palabra ¿de quién? De Dios. Entonces, ¿quién es el que va a purificar tu corazón, hermano? Tu corazón son tus pensamientos y tus deseos. Y necesitamos purificarlos. El Espíritu Santo quiere trabajar en nosotros, nada más que nosotros se lo impedimos. ¿Sabes cuándo no trabaja el Espíritu Santo? Cuando nosotros no nos llenamos de la palabra. El Espíritu Santo no tiene de dónde tomar para recordarte cómo debes de actuar ante las circunstancias de a día. Dice Hechos 15, 8 y 9, por favor. Libro de los Hechos, capítulo 15, versículo 8 y 9. Aquí está la situación en el concilio de Jerusalén, y algunos venían de Judea y enseñaban a los hermanos que si no se circuncidaban conforme al rito de Moisés, no podrían ser salvos. Y luego Pablo y Bernabé tuvieron una discusión, una pequeña contienda con respecto a esta situación. Y trataron esta situación pues ahí en el concilio de Jerusalén. Y vayamos al versículo 8 y 9, dice. Y Dios dice, bueno, desde el 7. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, ustedes saben cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyeren por mi boca la palabra del Evangelio y que creyeren. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles ¿de qué? Lo mismo que a nosotros, dice Pedro. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe ¿qué? ¿Qué hace el Espíritu Santo? Purificarte, purificar nuestros corazones. Y esta es una obra interna que solamente el Espíritu Santo hace, para que produzca por consecuencia lo que dice Pedro en Primera de Pedro 1:22. Regresamos al versículo que estamos estudiando. Dice, habiendo purificado nuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, ¿para qué dice?
¿Cuántos quieren tener un amor fraternal no fingido? Esto es bien importante, hermanos. Este es el segundo punto. Ya vimos la condición de la iglesia, que ya purificaron sus almas por la obediencia a la palabra mediante el Espíritu. Ahora vamos a ver el resultado de eso, de la iglesia, del estado de la iglesia, para el amor fraternal, ¿no qué? Es decir, que fíjense, cuando obedecemos la palabra de Dios, hermanos, expresamos nuestro amor entrañable no solamente a Dios, sino también a ¿quién? A nuestro prójimo. Y así cumplimos los mandamientos de Dios que vienen en Mateo 22, 37 y 38. Vamos a ver cuál es el mandamiento que Dios nos da. Mateo capítulo 22, versículo 37 y 38. Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Versículo 39. Mateo 22, 39 dice: y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este es el verdadero amor fraternal, hermanos. Y el verdadero amor fraternal debe de ser sincero. Romanos 12, 9, fíjense. El amor sea sin ¿qué? Sin fingimiento. No finjas que amas cuando verdaderamente de adentro no estás amando con todo tu corazón. Aborrecer lo malo y seguir ¿qué? Seguirlo. Hay padres que fingen que aman a sus hijos. Y te voy a decir por qué. Porque creen que con darles nada más dinero y nada más darles las cosas materiales, ya los están amando. Y nunca se han sentado a darles la palabra de Dios. Es triste, pero es la realidad. Estamos viviendo tiempos bien difíciles. Una persona me comentaba la vida que le pasó cuando estaba joven. Y él decía, pastor, la verdad es que pues a mí me duele mi corazón cómo mi padre fingió amarme y fingió amar a mis hermanos y a mi mamá también. Y yo cuando lo estaba escuchando, yo le dije, ¿por qué? Pues es que desde que tengo uso de razón y recuerdo que estábamos pequeños, mis padres eran comerciantes y ganaban bien. Tenían 2 carros, mi mamá su carro, mi papá su carro, y estaban levantando la casa y todo. Y ganaban bien. Y yo andaba vestido bien. Iba a la secundaria, pues tenis de marca, uniformes bien, ropa de marca. Pero la realidad es que al paso del tiempo se descubrió lo que había en el corazón de mi padre, dice. Mi padre terminó engañando a mi madre, dejándonos a nosotros y a mi madre, y se fue con otra mujer. Y me doy cuenta que lo único que hizo mi padre fue fingir su amor hacia con nosotros. Nos llevaban de vacaciones, sí, salíamos, pero nunca se sentó mi padre a platicarme cómo debía yo de vivir en esta vida. No tuvo el tiempo. Los fines de semana trabajaba en el comercio y entre semana trabajaba también ahí con otro patrón que tenía. Y le doy gracias a Dios, dice el pastor, que Dios me mostró su amor y Él es mi verdadero Padre. Porque cuando tengo alguna necesidad, corro a Él y le externo mi necesidad y puedo ver la mano de Dios obrando sobre mi vida.
Y hoy he aprendido a que mi amor hacia mi esposa y hacia mis seres amados tiene que ser sin fingimiento. Así. Qué tremendo. Qué tremendo. ¿Sabes qué? Te estás ahorrando muchos años de sufrimiento. Porque hay quienes, le digo, quienes no están haciendo esto, y va a venir su cosecha a la vuelta de los años y van a estar sufriendo. Hay quienes van a correr y van a buscar la ayuda con el psicólogo, con el psiquiatra. Lo están haciendo. ¿Sabes que ya están anunciando? No, hombre, los psicólogos tienen sus consultorios llenos, así te lo digo en este tiempo. Están llenos sus consultorios. No pueden con tantas consultas. ¿Por qué? Porque los padres no se han responsabilizado de amar a su familia sin fingimiento. Y Pedro, imagínate, Pedro era un hombre casado. Está hablando del amor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti. ¿Quién es tu prójimo? El que está a tu lado. Dile, ahí nos hablan, prójimo. Que no se duerma, dale uno. Te amo, prójimo, no te duermas. Con amor, con amor. Te amo, prójimo. El pastor dijo que no. Primera de Juan 3:18. Dice Primera de Juan 3:18. Hijitos míos, fíjense, qué amor, ¿cómo les habla Juan? El apóstol del amor. Lo conocemos, ¿verdad? Muchos. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de qué, sino de hecho y qué. Sí, hijo, te voy a llevar de vacaciones en diciembre y llega diciembre y ¿qué crees? No lo llevó. No lo llevó. No amemos de palabra ni de lengua. Pastor, yo decidí seguir a Cristo. Es más, hasta donde me manda el Señor, si me manda a la sierra ya voy. Los mandas aquí al otro poblado. Pastor, y no me da para el pasaje. No, camínale. Pastor, pues es que ¿cómo? Pues no dices que amas al Señor y que lo vas a seguir a donde quiera que te mande. Ya se pusieron bien serios. Pero no están enojados, ¿verdad? No. Y ese es el resultado. Miren, ¿sabes qué es lo que deja ver? Cuando nada más se está amando, hay un amor con fingimiento y de palabra nada más. Te voy a decir, aquí no lo está diciendo el versículo. Esto nos deja ver que esa persona no está purificando su alma con obedecer la palabra de Dios. Aparenta ser cristiano, pero no lo es. ¿Por qué? Porque su amor que está mostrando hacia los demás, según él, es con fingimiento. Nada más habla de palabra y no de hecho. Es la realidad, hermanos. Pedro nos está ahorita mostrando lo que es verdaderamente el amor. Para que se manifieste en ti y en mí el verdadero amor sin fingimiento y no nada más de palabras, sino de hecho, necesitamos purificar nuestras almas con obedecer la palabra de ¿quién? De Dios. Ese va a ser el resultado de una iglesia que se somete a la palabra de Dios. Ahora vamos a ver cuál es el mandamiento que viene ahí en ese versículo de Primera de Pedro 1:22. Hay 3 puntos importantes. Ya dijimos el estado o la condición de la iglesia. Segundo punto que vimos es el resultado de la iglesia de obedecer la palabra. Y el tercer punto es el mandamiento. Fíjense, dice Primera de Pedro 1:22. Habiendo purificado nuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, ese es el estado o la condición de la iglesia. ¿Sí lo alcanzan a ver? ¿Sí? Y segundo punto, nos deja ver el resultado. Para el amor fraternal, ¿no qué? No fingido. Y ahora viene el mandamiento. Amaos unos a quién? ¿Cómo? Entrañablemente y de corazón, ¿qué? Puro.
el énfasis recae en el verbo o la acción principal que dice amarnos los unos a los otros. Es decir, pastor, que Pedro no quiere que yo como cristiano de Casa de Oración Milpalta sienta solamente simpatía por unos y por los otros no. Exactamente. Ay, me voy a juntar con el hermanito. Ay, hay un camionetón del uno. No, hermanos, eso no quiere Pedro, ni Dios. Verdaderamente nos está mostrando que nos debemos de amar los unos a nosotros. Pero debemos de amarnos profundamente, de corazón entrañable, dice ahí, ¿verdad? Ahora, debemos de tomar muy en cuenta esto que Pedro está diciendo y considerar también lo que Jesús nos dijo en Lucas 6:32 al 35. Lucas capítulo 6, versículo 32 al 35. Dice así. Lucas capítulo 6, versículo 32 al versículo 35. Espero que todos estén ahí, nos esperamos tantito. Ahí abran su Biblia. Dice así, fíjense. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que nos hacen el bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperas recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos, hacer el bien y prestar, no esperando de ello ¿qué? Y será vuestro galardón ¿cómo? Grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y ¿quién? El principio es este. ¿Qué mérito tienes u obtienes si amas a los que te aman? ¿Qué mérito? Ninguno. Miren, hermanos, en el primer siglo del comienzo de la iglesia, en la iglesia primitiva, de verdad se deja ver el amor bien tremendo. Y un amor no nada más de palabras, sino de hecho, no fingido. Porque veían que había necesidad. ¿Y qué hacían ellos? Agarraban de lo suyo y lo daban. Es más, hasta vendían sus casas y sus terrenos. Hoy, Dios no te está pidiendo que vendas tu casa o tu terreno, no. Te está pidiendo que ames a tu prójimo. Que te interese tu prójimo. Que le digas, hermano, ¿cómo has estado? Me da gusto que hayas venido a la congregación, a la casa del Señor. ¿En qué te puedo servir? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Eso es bien importante, hermanos. ¿Por qué? Porque todos tenemos, aunque sea por lo menos, una necesidad que Dios puede suplir en nuestra vida. Hace unos días yo hacía un llamado a la iglesia. Yo le decía a la iglesia, hay una necesidad, hermanos, hay mucha necesidad en la iglesia, pero sí tenemos que saberla comunicar. ¿Sí me explicó? Y yo les decía a algunos hermanos, tenemos la necesidad de llevar a una persona hasta Puebla para que comience su tiempo de rehabilitación, donde Dios lo va a ayudar, lo va a bendecir. ¿Cuántos, por favor, nos pueden apoyar con su automóvil para llevarlo? Es triste verlo, pero la realidad es que nadie dijo M aquí. ¿Sabes? Lo único que estamos mostrando es un amor fingido.
Y digo, me refiero a los que tienen en medio, a esos me refiero. A los que tienen la posibilidad de agarrar, prestar su carrito o llevar al hermano, hermano, ¿qué te puedo servir? ¿Saben que somos una familia? Yo lo pude haber hecho, pero no puedo violar la ley. Mi carro no circulaba el sábado. No me puedo brincar las leyes, porque estaría pecando contra Dios. Tenemos necesidades, hermanos, y tenemos que ser sensibles a las necesidades. Yo le doy gracias a Dios, miren, por los que están siendo sensibles también y están siendo generosos a la obra. Gracias a Dios por sus vidas. Están entendiendo, fíjense, están entendiendo que Dios les está comunicando algo. Anoche hablábamos en los matrimonios lo siguiente, sobre el principio del amor. ¿Saben que también tenemos que aprender a comunicarnos con amor? Dios se comunica con nosotros con amor y se comunicó con su pueblo para enseñarles el amor verdadero, no fingido y sin de palabra nada más. Dice que un hombre les dice, un intérprete de la ley le dice, maestro, yo quiero la vida eterna, ¿qué debo de hacer? Y entonces agarra, no es el joven rico, sino es otro, el intérprete de la ley. Y Jesús les dice, ¿no? Que él sabía lo que debía de hacer. Y entonces agarra y le dice, ¿no? Jesús le narra una historia y le dice, un hombre descendía de Jerusalén hacia otra ciudad. Y en el camino dice que fue asaltado, golpeado y maltratado. Y entonces fíjense, aquí Dios está comunicando algo en este ejemplo bíblico. Dios se comunica con nosotros, nada más que nosotros no estamos en comunión o en comunicación con Dios, estamos distraídos. Y entonces agarra y baja el sacerdote y lo ve y se pasa de ¿qué? El sacerdote, hermanos, el que era responsable de enseñarle al pueblo de Dios a tener una relación con Dios, vio a su prójimo que estaba herido y era judío también y no hizo ¿qué? Y luego viene el levita, el cantor, te alabaré aunque la higuera no, y ve a su prójimo con necesidad y no hizo ¿qué? ¿Sabes qué está comunicándoles Dios? Que amen. Les está diciendo, oigan, pónganse verdaderamente a amar, no porque nada más vayan a la iglesia, a la congregación, al templo ahí de Jerusalén, ya con eso ya creen que me aman a mí y no muestran su amor al prójimo. Y dice que pasó un samaritano. Samaritanos y judíos no se llevan entre sí. Y se agarró, se bajó de su caballo, lo vendó, le echó aceite, le sanó sus heridas y todavía lo agarró, lo subió a su coche y se lo llevó al mesón. Y todavía le dijo al dueño del mesón, cuídamelo y si gasta algo de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Y le pregunta a Jesús al intérprete de la ley, ¿quién crees de estos que amó más? No, pues, ¿quién crees de estos que amó verdaderamente? No, pues el samaritano. Y le dice, ve y haz tú lo mismo también. Hazlo. ¿Qué mérito tienes si amas a los que te aman? Ninguno. Hay mayor mérito amando a aquellos que a veces no son ni de tu familia. No, pastor, pero pues yo, pues primero mi familia, ¿no? Sí está tu familia también. Pero también hay momentos donde Dios te va a probar. Una ocasión yo no tenía más que, fíjate, tenía 15 pesos. Y con esos 15 pesos iba a comprar tortillas y huevo para comer. Y bajé de ahí del centro de la casa al mercado de Milpalta. Y cuando iba yo caminando, yo iba, Señor, gracias, Señor, con la gratitud en el corazón y le decía, muchas gracias por este tiempo de escasez. No lo entiendo ahorita, lo entenderé después. Y de repente se acerca una persona así, pero apenas si podía caminar y me hace así. Y yo me quedo así, me quedo parada y digo, Señor, dentro de mí, ¿qué quieres? Y me dice, ¿me puedes dar de comer, por favor? Y le digo,
Yo entré y dije, son 15 pesos para darle de comer a mi esposa y a mí. Y me llegó el pasaje donde dice, me viste enfermo y no me visitaste, me viste en la cárcel y no fuiste a verme, me viste con hambre y no me diste de comer, me viste con sed y no me tocó. Y yo dije, Señor, gracias, gracias, Señor. Yo había escuchado a un pastor que me había dicho que iba a haber momentos donde Dios te iba a probar aún en tu escasez. ¿Cuántos han escuchado el pasaje de la viuda? ¿Sí? Y que me acuerdo de ese pasaje también. Dije, Señor, ¿me quieres bendecir? Que le suelto todo lo que traía. Y dije, ¿y ahora cómo le hago? Yo soy el responsable de llevarle de comer a la casa. ¿Cómo le hago? Y cuando llego a la casa, me dice mi esposa, ¿qué pasó? Y le digo, pues me vino la prueba. Y dice, ¿y la pasaste? Y le digo, pues sí. Dice, gloria a Dios. Porque el Señor dice, usó a una persona y nos pidieron traer de comer, mira. Ay, dije, Señor, gracias. Gracias, Señor. ¿Qué mérito tenéis si amáis a los que os aman? ¿Qué mérito? ¿Ven que Pedro tuvo que experimentar todo esto también para poderlo predicar? Por eso Pedro califica el mandamiento de amar con dos expresiones. Fíjense, amarnos los unos a los otros. Regreso al versículo 22, primera de Pedro 1:22. Pero dice cómo nos debemos de amar entrañablemente, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? ¿Saben qué significa entrañablemente? De una manera sincera. Es más, de una manera intensa y continuamente, con un fervor de decir, te voy a amar. Y a veces nosotros decimos, bueno, pues ya ayudé a tal persona hoy, y de repente se te vuelve a presentar mañana la prueba y ya no. Ya no quieres la oportunidad de aprovecharla de amar a tu prójimo. ¿Sabes? Cuando Dios nos llama y nos convoca al servicio aquí en la congregación en Milpalta, y los que tienen la posibilidad de venir y de asistir verdaderamente, pero no vienen, se están perdiendo la bendición de que el Señor derrame su amor en sus corazones. Hombre, ayer el Señor nos ministró bien hermoso en la reunión de matrimonio de los que vinieron. Fue algo muy hermoso. Vimos el mover de Dios tocando nuestro corazón en el matrimonio. Le pedimos perdón a Dios porque habíamos perdido la comunicación con Él como matrimonio, y también nos pedimos perdón entre nosotros como matrimonio porque a veces no nos sabemos comunicar con amor. Y saben, Dios sanó y restauró nuestros corazones, muy hermoso. Y son oportunidades que Dios nos da de mostrarnos su amor. ¿Para qué? Para que también nosotros mostremos ese amor a quién. Al prójimo. A nuestro prójimo. Y un amor entrañable, un amor sincero, con un fervor verdaderamente de amar a los demás. Y dice Pedro, y de corazón puro. ¿Cuál es el corazón puro? El corazón que es limpio, que es inocente. Tito 1:15, fíjense por favor. Tito 1:15. Todas las cosas son puras para ¿quiénes? Para los puros, dice Tito. Ahora, ¿quién es un puro? Aquel que está exponiéndose a la palabra de Dios continuamente y está esforzándose, como Pablo le decía a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe, esfuérzate en ser valiente, en obedecer la palabra. Esa es una persona que está purificándose. Todas las cosas para esa persona van a ser puras, porque se está purificando su corazón. Mas para los corrompidos e incrédulos nada les es que, pues hasta su mente y su conciencia están ¿cómo? Corrompidas. Todo lo ven mal. Ay, el pastor ya puso el calefactor ahí enfrente. Ay, el pastor, ¿cómo tienen las cortinas? Del mismo color, no las ha podido cambiar. Los corrompidos, los que no purifican, ¿qué?
su corazón. De todo se quejan. Pero Dios quiere que nosotros, no, Señor, gracias. Gracias, Señor. Se vería más bonita la congregación si le pusiéramos otro tipo de cortinas y esto y el otro. Y Señor, pues vamos a orar. Vamos a orar. Yo voy a estar orando, Señor. Yo creo que tú vas a proveer. Que hay que atender la necesidad de los hermanos que ahorita están en situación de riesgo. Pues Señor, tú les vas a proveer. ¿Saben que es nuestra responsabilidad cuidar el bienestar de los más débiles? La Biblia dice que el fuerte ayude a quién, hermanos. Algunos son fuertes materialmente, otros son fuertes espiritualmente, y los que están fuertes ayudamos a los débiles. Pero hay quienes están fuertes y no quieren ayudar. Y necesitamos entender esto. Estas dos expresiones de amar entrañablemente y de corazón puro señalan la severidad del verdadero amor. Este es el verdadero amor. Cuando este amor está presente, hermanos, produce lo que dijo Pedro en primera de Pedro 4:8. Miren lo que produce el verdadero amor en nosotros. Cuando tú estás amando entrañablemente y de corazón puro, algo va a producir en ti. Y ante todo, dice Pedro, tener entre nosotros ferviente, ¿qué? Ferviente habla de algo intenso. ¿Por qué? ¿Por qué debemos de tener ferviente amor? Porque el amor, ¿qué hace? Cubrirá multitud de pecados. Multitud de pecados. El amor de Dios, el amor ferviente, el amor entrañable, de corazón puro, ese amor va a cubrir multitud de pecados. Es decir, que se va a dar cuenta que su hermano lo ofendió y le dijo, no, hermano, no te preocupes. Entiendo que estamos en un proceso de crecimiento y que tienes la humildad para reconocer tu error y venir y pedirme perdón. Pero vamos a seguir adelante. Voy a estar orando por ti para que el Señor te fortalezca en esa área de tu vida. Eso es lo que Dios quiere. Que manifestemos el verdadero amor. Por lo tanto, debemos de amarnos los unos a quién. Porque hemos nacido de nuevo, como dice Pedro en primera de Pedro 1:23. Sí, el que es nacido de nuevo manifiesta el amor de Dios. Ama de entrañablemente y de corazón puro. No es un amor fingido y de palabras. El que es nacido de nuevo. Versículo 23. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece ¿para qué? Aquí utiliza Pedro una palabra, renacidos. Eso significa engendrados de nuevo o regenerados. Hace como 2 años antes de la pandemia, una persona se acercó a mí y me dijo, oye Raúl, ¿me puedes enseñar la Biblia? Y le digo, sí. Y dice, ¿te parece bien si nos vemos en mi casa a tales días? Y ahí de tal hora a tal hora. Le digo, sí, adelante, no te preocupes. Fui y empecé a enseñarle la palabra de Dios. Y esta persona es AA. Y lleva muchos años militando en este tipo de agrupaciones. Y el Señor me dijo, a través de la Escritura me mostró y me dijo, le vas a mostrar cuál es su condición de Él delante de mí con la palabra. Primero dile cómo está su corazón delante de mí. Y me llevó el Señor a Jeremías capítulo 17. Y entonces ahí habla de la condición del hombre pecador. Cómo estaba el corazón del pueblo de Israel. El pecado estaba como cincel de hierro escrito en el corazón del pueblo de Israel. Y entonces agarra pero le muestra el contraste, ¿no? Bienaventurados los que en Jehová confían, pero los que no confían, los que confían en el hombre serán maldecidos. Y luego les habla de la condición de Jeremías, ¿no? De la condición del corazón, engañoso y le expliqué todo ese versículo. Y me dice, mira, después de varias sesiones, no se lo di todo en una sesión, fueron como unas 5 semanas. Y me dice, mira Raúl, yo la verdad entiendo muy poco lo que tú me dices.
Y pues sinceramente yo lo que quiero es algo práctico para los chavos aquí en la agrupación y estarlos atendiendo y esto y el otro. Y pues hay que cambiar la vida de los chavos, tenemos que cambiarlos. Y le digo, mira, esos chicos que estás atendiendo, esos chicos necesitan verdaderamente tener un encuentro con Cristo Jesús a través de la predicación de la palabra. Ellos no necesitan no necesitan ser reformados, no. ¿Cuántos saben que la carne no se puede reformar? No. Yo conozco gente bien moralista, pero bien moralista, ¿no? Mira, tienen buen trabajo, no dicen groserías, no toman, no fuman. En cada trabajito llegan a ganar hasta 7,000 o 15,000 pesos. Apenas estuve platicando con uno de ellos así, y se jactaba y me decía, como diciendo, pues yo he cambiado porque yo he podido. Y entonces, tú te das cuenta y dices, es una persona moralista, pero ¿cuántos saben que los moralistas no van a ir al reino de los cielos? Solamente los que nacen ¿de qué? Los que son regenerados, los que son cambiados en su ser interior. Miren, ¿quieren ver un ejemplo bíblico? Vamos a Juan capítulo 3, versículo 1. Ahí vamos a ver un hombre bien moralista. Un hombre que pensaba que podía reformar su carne. Juan capítulo 3, versículo 1. Jesús y Nicodemo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba ¿qué? Nicodemo. Un principal entre los judíos. Un principal era aquel hombre que conocía el Antiguo Testamento desde el principio hasta el final. Es más, se lo sabía casi de memoria, yo me imagino. Era un hombre respetable entre los judíos. Era del frío, del pan, ¿no, verdad? Ya me trasladé hasta acá. Y este vino a Jesús de noche. ¿Por qué de noche? ¿Por qué no vino de día? Sí, le daba vergüenza que van a decir que yo me acerco con Jesús, el que se junta con los pecadores. Mejor lo visito de noche, para que nadie me vea. ¿El qué dirán? Así es el moralista, nada más anda cuidando y que digan cosas bien de él. Y dice que vino de noche y le dice, Rabí, o sea, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Ya vieron el halago? Así es el moralista, bien halagado. Pastor, qué bonita predicación. Qué bonitas alabanzas, pastor, cantaron hoy, me gustaron mucho. Pero nada más la última no me gustó. Pues qué bueno que no te gustó, porque no es para ti, es para el Señor. Así es el moralista. Respondiendo Jesús le dijo, fíjense, le puso el dedo en la llaga y le dijo, de cierto te digo. Como diciéndole, te aseguro, Nicodemo, y te vuelvo a asegurar, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de ¿quién? De Dios. Y Nicodemo, fíjense, el de los altos fariseos, miren cómo responde. Y le dijo Nicodemo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de ¿quién? De Dios. Este hombre moralista que sabía que él podía y que esto y que lo otro y que yo Juan y Abraham y que quién sabe qué, aquí se tuvo que humillar ante el Señor. Y fíjense, respondió Jesús, que si no naciere de agua y del Espíritu, el agua simboliza la palabra. Y el Espíritu está hablando del bautismo del Espíritu Santo. No puede entrar al reino de Dios, porque le dice, lo que es nacido de la carne, ¿qué es?
carne es. Y lo que es nacido del Espíritu. Y le dice, Nicodemo, no te maravilles de que te dije, te es necesario que nazcas de nuevo. No te es necesario que tengas mucho conocimiento de tantos libros, esto y el otro, tantos filósofos o tantos ¿cómo le llaman hoy en día? Tantas lecturas de no sé, tales agrupaciones o lo que sea. No, no te es necesario eso, Nicodemo. Te es necesario que nazcas de nuevo. Porque todo eso que tú traes, Nicodemo, no sirve. Lo desarmó, hermanos. Le mostró el verdadero amor. Miren, de veras, yo saben que apenas Dios me agarró y me habló bien fuerte. Y yo hace tiempo puse mis reconocimientos ahí en la casa. Y entonces yo dije, Señor, pues gracias, ¿no? Porque me permitiste cursar algunos institutos bíblicos y te doy gracias. Pero hace como unos 20 días atrás, el Señor estaba tratando conmigo bien tranquilo. Y que me agarró y estaba yo acostado ahí en la alfombra, postrado, y de repente volteo y veo los reconocimientos. Y le digo al Señor, todo esto es basura. Pura basura. ¿Y sabes qué crees que hice? Los agarré y los quité de ahí. Se acabó. Lo que está esperando Dios es que yo ame sinceramente. Con mis hechos. Que yo ame a mi esposa con mis hechos. Que yo ame a mi familia con mis hechos. O sea, no, verdaderamente, pastor, pero yo quiero, pero no puedo. Te es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de agua y del Espíritu, o sea, que tengas un verdadero arrepentimiento ante la palabra de Dios, te rindas, que reconozcas quién eres delante de Dios sinceramente. Que si la palabra de Dios te dice que eres un hombre engañoso y perverso, que tenemos que aceptarlo, porque así es nuestro corazón, ¿sí o no, hermanos? Mira, te descuidas tantito y tu corazón, decimos los chavos, te lleva al baile, ¿no? Como decimos los que están en Facebook, te engañan. Y como por ahí luego llega el otro, el compadre, ya viste, bailaste y con la más fea, ¿no? Les andan diciendo los chavos. Son mexicanismos para que me entiendan, ¿no? Es algo bien importante para nosotros. Tenemos que considerar que Dios está pidiendo también esto, nacer de nuevo. Esto nos habla de que nos ha dado una nueva vida espiritual. Ok, pastor, ya nací de nuevo, gracias a Dios. Entonces tenemos que considerar el consejo de Pedro, siendo renacidos no de simiente incorruptible, sino de corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece, ¿qué? Para siempre. Entonces tu vida tiene que demostrar que tienes una nueva vida en Cristo Jesús, que has creído verdaderamente en el Hijo de Dios y tienes vida eterna. La simiente corruptible, dice, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Saben a qué se está refiriendo? A la palabra de Dios. ¿Cómo viene el nacer de nuevo? Por la palabra de Dios. Fíjense bien lo que les voy a decir. Hay congregaciones donde no se está enseñando la palabra de Dios. Y se les hace creer a la gente que porque ya van a la congregación, ya son cristianos. Mentira. Yo te pregunto, si yo me meto a un establo, ¿me vuelvo caballo? Pues no. Si yo me meto a una cochera, ¿me vuelvo coche? No. El hecho de que vengas a una congregación cristiana no quiere decir que eres cristiano. ¿Sabes cuándo verdaderamente te vas a dar cuenta que eres cristiano? Cuando naciste de nuevo. Cuando empiezas a amar sinceramente, de corazón entrañable y puro. Cuando ves las necesidades de los demás y eres movido a misericordia y haces algo. Pastor, pero no tengo cómo ayudarlo, pero voy a orar y yo creo que Dios va a responder. Ese es el verdadero amor. Hace unos días me enteraba de una situación de otros hermanos de otra congregación, donde compartimos también la palabra de Dios. Y me decía la hermana, pastor, perdóneme por enviar mi tarea tan tarde. Dice, la verdad es que he estado pasando con muchas situaciones, muchos problemas, me duelen los pulmones, ya me fui a hacer la prueba de COVID y salgo negativa, ya me la hice 2 veces y no sé qué me está pasando, pastor.
Miren, de veras, toda esa noche ni pude dormir casi tranquilo por estar pensando en esta hermana. Que Señor, ayúdala, ten misericordia. Yo no puedo hacer nada por ella, pero yo sí puedo orar a ti y creer que tú vas a ayudar y vas a sanar a la vida de esta persona, su alma, su cuerpo. Ayúdala, Señor. Y te duele acá en el corazón enterarte, y a veces hasta te sientes frustrante porque dices, no puedo hacer nada, ¿qué hago, Señor? ¿Qué quieres que haga? Y a veces el Señor te dice, nada más quiero que ores, nada más. La oración eficaz del justo puede. Y a veces resistimos al Espíritu Santo. Te viene a la memoria una persona, te viene a la memoria el pastor, te viene a la memoria tu familiar, y no hacemos nada por ir a doblar nuestras rodillas por ellos. Entonces, ¿de qué amor estamos hablando? Díganme ustedes. El que verdaderamente ha nacido de esa simiente incorruptible de la palabra de Dios, ya no practica el pecado. Manifiesta el amor de Dios. Primera de Juan 3, 9 y 10, por favor. Todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué dice? No practica. Practicar habla de hacer algo de manera habitual. No, ya no practica el pecado. No quiere decir que ya no peca, Dice, no practica. Porque la simiente de Dios permanece ¿en quién? Y no puede pecar porque es nacido ¿de quién? En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, ¿no es de quién? Ah, caray, pastor, entonces me está usted queriendo decir que si yo verdaderamente no amo y nada más ando de palabra y no de hechos, y quiere decir que no he nacido de nuevo y que soy hijo del diablo. ¿Qué está diciendo la Biblia? Y no lo digo yo, lo dice Juan, aquí lo está diciendo. Que el que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de quién. Entonces, ¿de quién es? Está bien fuerte eso, la verdad. Pero tenemos que exponernos a la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios conoce nuestros corazones, de todos los que estamos aquí. Y Dios nos quiere ayudar. ¿Sabes que Dios nos está comunicando algo esta mañana? Su amor. Nos quiere ayudar, quiere que ya pongamos cartas en el asunto de rendirnos a Él. Y dice Pedro, versículo 24: porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor, ¿qué dice? ¿Saben qué hace Pedro? Pedro apela a las escrituras del Antiguo Testamento para demostrar su enseñanza. Toda carne es como hierba. Significa que Pedro está hablando de la fragilidad del hombre y se compara con la hierba que hoy está aquí y mañana ¿qué? Yo hace unos días le decía a una persona, le digo, mira, lo más importante en este día de hoy, así le hablaba y le decía, lo más importante en este día es que tú te pongas a cuentas con Dios, porque tú no sabes si vas a amanecer mañana. Ya así bien directo el Señor me llevó a darle el Evangelio, porque yo veía un corazón bien endurecido. Yo le estaba compartiendo la palabra de Dios y le decía que la Biblia decía esto, y me decía, ¿y quién escribió la Biblia? Le digo, pues fueron hombres, pero no cualquier tipo de hombres. Ay, ¿y yo cómo sé que si eran hombres de Dios? Un corazón incrédulo. Y que agarro y que le digo, mira, ¿sabes qué? Te voy a decir algo, aquí hay de dos: creer o no creer. Y mientras tanto, Dios te está pidiendo que tú te pongas a cuentas. Porque tú no sabes si mañana vas a amanecer. Porque está escrito que el hombre muera una sola vez y después, ¿qué dice? El juicio. Y me llevó el Señor a hablarme del juicio. Yo ya cumplí, hermanos. Yo no lo iba a convencer. Yo cumplí en predicarle el Evangelio. El que lo iba a convencer es el Espíritu Santo.
si él se rinde. Pero si él no se rinde, ¿qué crees? Yo quiero decirte que Dios le estaba avisando. Me quedé con esa idea, dije, híjole. Cuando terminé de platicar con él y me fui a mi casa, medité en todo lo que el Señor le dijo y yo dije, no puede ser posible. Espero que le haya caído el 20 y que le dé una respuesta a Dios, porque no sé qué vaya a venir a su vida. Y a veces así está. Dios está esperando a que le demos una respuesta. ¿Por qué? Porque nos quiere hacer saber cómo es nuestra fragilidad como hombres. Salmo 103:15. Salmo 103:15. Somos frágiles, hermanos. Dice el salmista, el hombre como la hierba son, ¿qué? Florece como la flor del campo, pero en algún momento se marchita, se seca y se cae. Miren, con todo respeto, las personas que están aquí y que ya tienen una edad ya grande, arriba de 50 o 60 años, ustedes me van a comprender muy bien esto que les voy a decir. ¿Verdad que la vida se va bien rápido? ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Es que aquí tenemos una persona hasta de 80 años y la vida se va. Por eso los que estamos en una buena edad tenemos que aprovechar bien. Pablo decía, aprovechar bien los tiempos porque los días son. Aquí el jueves viene una señora ya grande, con su bastón también, como de unos 70 y tantos años, vienen los jueves. Y ellos viven hasta allá, hasta Iztapalapa. Algunos viven aquí a 20 minutos, no vienen. Qué tremendo, ¿eh? Pero bueno, seguimos orando por los que viven cerca. Y agarra y dice, pastor, pero hasta me lo dice así con un fervor. Pastor, es que yo me doy cuenta que no sé nada, que he perdido el tiempo y que allá en esa iglesia donde estaba de falsa doctrina, dice, no aprendí nada, pastor, pero, ay, pastor, yo quiero aprender. Y le digo, adelante, hermana, adelante, nada le impide ya que usted ahora esté aprendiendo. Y gracias a Dios, así como también por sus vidas de los que están aquí también, que ya tienen una edad avanzada, pero aquí están, amando al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Que han entendido que su vida es como la flor, como la hierba. Pero mientras tanto tengan fuerzas, la están aprovechando en invertirlas así. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Así es. Toda gloria del hombre es como la flor de la hierba. ¿Por qué? Porque la belleza de la flor es de corta duración, ¿sí o no? Especialmente cuando hay un clima tropical. Y así es la gloria del hombre. Emana a causa de sus talentos, sus logros y sus riquezas. Pero va a llegar un momento en que se va a acabar. Hace unos días me enteré de una situación aquí en Milpalta. Un varón como de mi edad, yo lo conocí, yo platiqué un poco con él y yo sé que era de buena posición, muy buena posición económica aquí en Milpalta. Y me enteré que se ahorcó. De mi edad. Y dije, qué tremendo, qué tremendo. ¿Sabes que el diablo está arrastrando a muchos? Cuando yo me enteré de eso dije, el diablo nos ganó ventaja. Y mi esposa casi se pone a llorar y me dice, es que, ¿sabes qué? Yo cuando lo veía tenía el deseo de predicarle y no lo hice y me duele. Y yo le digo, no, pues ahí platica con el Señor, yo no me meto. ¿Sí me explicó? Esos sentires son del Espíritu Santo porque amas a tu prójimo, porque quieres que él sea salvo como tú has sido ya salvado por Cristo Jesús. Y vas y le predicas, le llevas el evangelio. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Predica a tiempo y fuera de qué. Redarguye y exhorta con toda paciencia y doctrina. Por eso los que están en el Instituto Bíblico están aquí preparándose, capacitándose. Y quiero decirte algo, Dios te va a usar.
Estamos viviendo los últimos tiempos y es donde Dios está trabajando así con la iglesia. Los que se están dejando los está moldeando y los está formando, pero rápido. El Señor nos abrió puerta a mi esposa y a mí apenas y estábamos ahí. Dije, no, aquí vamos a predicar el Evangelio. No vamos a desaprovechar el tiempo. Amados hermanos, es triste, pero les tengo que decir la verdad. Hace 15 días hice el llamado para que se anotaran con la hermana para ir a evangelizar. ¿Qué creen? Nada más el pastor está anotado. ¿Qué pasó, hermanos? ¿Por qué no vamos a salir a evangelizar? ¿Qué nos impide salir a evangelizar? ¿O vamos a estar como ese de que nos llaman a las bodas y, es que tengo que ir a cuidar mi hacienda y de noche? Por favor. Como dice la Biblia, no nos hagáis. No, hermanos, tenemos que comprender que nuestra vida, pero mientras estemos fuertes o tengamos vida, vamos a aprovecharla al máximo. Por eso hoy vuelvo a hacer el llamado a la iglesia. El próximo sábado vamos a salir a evangelizar. Quien esté dispuesto se puede anotar con la hermana, hermanos. Ahí vamos a aprender. No, es que yo no sé nada, no te preocupes, no necesitas ser un teólogo para evangelizar. Nada más necesitas disponer tu corazón y dejarte enseñar para que podamos evangelizar. Podamos salir a compartir el evangelio a las calles. ¿Cuántos dicen amén? ¿Seguros? Termino con el versículo 25. Con esto vamos terminando. Sí, no, porque si no tanto amor nos vamos a dormir. Dice Pedro, mas la palabra del Señor, ¿qué hace? Y esta es la palabra que por el Evangelio nos ha sido, ¿qué? Fíjense, aquí hay la palabra del Señor permanece para siempre. Pedro cita Isaías 48, por favor. Desde el 6 vamos a darle lectura. Isaías capítulo 40, versículos 6, 7 y 8. Voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece ¿para cuándo? La palabra de Dios es eterna porque Dios es eterno. Y si nosotros ponemos nuestra confianza en su palabra, estamos dando a entender que estamos poniendo nuestra confianza en Él. Cristo es la palabra, amados hermanos. Juan lo dijo, el verbo hecho ¿qué? Carne. Verbo significa palabra. La palabra se hizo carne, amados. ¿Sabes qué nos da a entender el Señor? Que la palabra de Cristo se haga carne en nosotros, se haga realidad. Que verdaderamente nosotros manifestemos que somos obedientes a la palabra de Dios para que venga por consecuencia el amor no fingido, el amor verdadero, de entrañable misericordia, y que reconozcamos que nuestra vida es como la flor del campo y que aprendamos a aprovecharla bien, porque los días son muy malos en este tiempo. Que prediquemos el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo, porque lo único que va a llevar a la eternidad a las almas es que la palabra de Dios que venga a sus corazones y que nazcan de nuevo por la palabra. Santiago capítulo 1, por favor. Santiago capítulo 1, versículo 16 al 18. Miren lo que le dice Santiago a la iglesia. Amados hermanos míos, no, ¿qué dice? Como diciéndoles, hermanos, no se equivoquen. Ya, o sea, no, esa manera de pensar ya no se equivoquen.
toda buena dádiva y todo don perfecto, ¿qué dice? Desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de. Y miren lo que dice Santiago. Él dice, Él, el Padre de las luces, Él de su voluntad nos hizo nacer. ¿Por qué? ¿Sabes que lo único que te hace nacer de nuevo es la palabra de Dios? De verdad. Por eso, de verdad, o sea, muchos venimos de congregaciones falsas donde no se predica la palabra de Dios como debe de ser. Y a veces pensamos que somos cristianos, pero cuando llegamos a la sana doctrina, Dios nos va a mostrar si sí verdaderamente hemos nacido de nuevo o no hemos nacido de nuevo. Pastor, pero yo soy cristiano desde cuna. Pues será la cuna, hijo, porque tú no. Tus hechos demuestran que no eres cristiano verdadero, porque sigues practicando ¿qué? Seamos realistas ante los ojos de Dios. Cuando yo estaba en el instituto, yo veía a los que estaban ahí en el instituto, un salón grande, éramos como 60 de mi generación, nada más salimos 13 de 70. Y entonces yo los veía y decía, es que les preguntaba el maestro, ¿y ustedes de qué generación son de cristianos? Yo soy cuarta generación, y luego yo veía cómo vivían y cómo hablaban con su boca y decía, ¿a poco eso es ser cristiano? Andar mintiendo y diciendo cosas que no son. Y cuarta generación de... No, ya está, después lo entendí, dije, no han nacido de nuevo. Aunque tengan la familia cristiana, los padres cristianos, tú le tienes que dar una respuesta a Él, de arrepentimiento y de fe, de reconocer tu condición delante del Señor y de decirle, Señor, tengo la necesidad de verdaderamente que tú me ayudes a nacer de nuevo en el tiempo de tu buena voluntad. Pero ayúdame, Señor. Yo necesito cambiar mi vida. Y muchos a veces nos vamos a psicólogos, a agrupaciones, y queremos reformar la carne. Hermanos, la carne no se reforma, la carne se crucifica. ¿Qué dijo Pablo? Gálatas 2:20. Alguien que me ayude a darle lectura con voz fuerte. Gálatas 2:20. No todos, Que dicen, hasta ojeo más la Biblia para que no me toque a mí pasar. ¿Qué dice Gálatas 2:20? Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y me entregó a sí mismo por mí. Se entregó a sí mismo. Pablo había tenido un encuentro con Cristo, con la palabra viviente, camino a Damasco, y él iba persiguiendo a los cristianos para agarrarlos, arrastrarlos y meterlos a la cárcel. Era un perseguidor de la iglesia. Y entonces agarra y en el camino a Damasco, que es una luz le resplandece y que cae al suelo. Y le dice Saulo de Tarso, le dice, ¿quién eres, Señor? Y le dice el Señor, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y Pablo le dice, ¿qué quieres que hagas? Tuvo un encuentro con la palabra. Y su vida, su ser interior, eso se le llama regeneración. Tuvo una regeneración, el nacer fue regenerado. Y de ahí en adelante se hizo un discípulo del Señor Jesucristo. Miren, Pablo fue un hombre estudiado a los pies de Gamaliel. Gamaliel fue un maestro entre los judíos, tenía su propia escuela. Era un rabino, los rabinos se les respeta mucho porque son maestros. ¿Y de qué le sirvió a Pablo traer todo su historial académico?
si no tenía un encuentro con la palabra. Y yo tenemos que aprender a tener encuentros con la palabra todos los días de vida que Dios nos presta, con Cristo Jesús, el Verbo viviente. Y si no has nacido de nuevo, quiero decirte algo. Él, de su voluntad, te va a hacer nacer de nuevo, porque no quiere que tu alma se pierda, sino que procedas a la arrepentimiento. Pero te tienes que encontrar diario con la palabra. La palabra es la que produce arrepentimiento. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos sido ya nacidos de nuevo por la gracia de Dios, pero porque Dios mandó su palabra y eso produjo en nosotros arrepentimiento? ¿Sí o no? Nos confronta la palabra, hermanos. Yo no conozco a alguien que diga: ay, Señor, buenos días, Señor, ay, esta mañana como que tengo ganas de arrepentirme. No, lo único que produce el verdadero arrepentimiento para salvación es la palabra de Dios. Porque todo lo demás solamente produce remordimiento, y a veces algunos terminan como Judas. ¿Sabes que lo que le pasó a Judas solamente fue un remordimiento? No fue un verdadero arrepentimiento lo que pasó. Y terminó que ahorcándose. ¿Ves por qué Dios nos está diciendo la palabra? La palabra. El énfasis es la palabra de Dios, amigos. Eso produce amor en nosotros, verdadero, no fingido. Eso produce cambios en tu vida. ¿Tienes problemas con algún área de tu vida? La palabra. Llénate de la palabra. La palabra es Cristo. Decía la alabanza: ¿tú lo llenas qué? Pónganse de pie. Esta mañana te has dado cuenta que te hace falta el verdadero amor de Dios. Pues, habla con Dios. Habla con Él y pídele que te ayude, que derrame su amor en tu corazón, que tenga misericordia de ti esta mañana, como la ha tenido también de nosotros. No se ha cortado la mano de Jehová para salvarnos, ni su oído para escucharnos. Y nuestros pensamientos no son los pensamientos del Señor, hermanos. Ni nuestros caminos son los caminos de Jehová. Esta mañana el Señor ha enviado su palabra para que se cumpla el propósito en su pueblo, en su iglesia. Y tú des una respuesta a Dios. Tú platiques con Él esta mañana y seas sincero. Abre tu corazón con Él y dile la verdad, dile cómo has estado, dile cómo has caminado en estos días. Pon tu necesidad en el Señor y Él obrará. Pero sé sincero. Dale gracias en esta mañana. Señor, queremos darte las gracias por este tiempo tan maravilloso que nos permites estar en tu presencia. Gracias porque reconocemos que tú eres el Dios de nuestra salvación y en ti hemos esperado este día, esta mañana, a que tú enviaras tu palabra, Señor, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierne mis pensamientos y mis intenciones de mi corazón, Señor. Aquí estoy delante de ti, su majestad. Hoy rindo mi vida ante su presencia. Hoy me humillo ante su palabra. Su mano hizo todas estas cosas que yo alcanzo a ver, mi Señor. Y todas estas cosas fueron hechas por usted. Pero usted mirará al que es pobre y humilde de espíritu y al que tiemble a su palabra, Señor.
Ayúdanos. Queremos aprender a tener temor y temblor a tu palabra. Y verdaderamente manifestar, Señor, obediencia a ella y amor fraternal. Amarnos los unos a los otros. Ya no de palabras, Señor, ni con fingimiento, sino un verdadero amor. Perdónanos. Perdónanos. Nos damos cuenta en realidad de que nos hace falta tu palabra. Llénanos de ella, Señor. Enséñanos a ser llenos de tu palabra y a obedecerla para manifestar amor hacia ti y el amor hacia nuestro prójimo. Perdónanos porque muchas veces nos has puesto en el camino al necesitado o la circunstancia y hemos sido insensibles, Señor, a las necesidades de otro. Y perdónanos porque hemos amado nada más a los que nos aman. En algún momento hemos caído en este error y hoy te pedimos misericordia. Ayúdanos, Señor. Yo sé que tú nos vas a ayudar y nos vas a levantar. Derrama tu amor en mi corazón. Alza tus manos al cielo y dile, Señor, derrama de tu amor en mi corazón, en mi vida. Enséñame a amarte, Señor, con toda mi mente, con todas mis fuerzas, con toda mi alma, Señor, con todo mi corazón. Enséñame a amarte. Yo necesito aprender a amarte verdaderamente. Gracias, Señor. Purifica mi alma, Señor, con tu palabra. Sánala, restáurala, mi Señor. Bendito eres, Jesús. Lléname de tu presencia, Señor. Lléname de ti. Yo necesito ser lleno de tu Espíritu Santo. Ayúdame por misericordia, Padre. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo que tú me permites estando aquí en tu presencia. Tú lo llenas todo, Señor. Todo, Señor, llenas en mi vida. Llena mi área de mi vida, Señor. Esta área de mi vida que estoy batallando, te la entrego. Pon en manos de Dios y dile, Señor, te la entrego. Lo que para mí es imposible, para ti es posible. Yo sé que tú puedes purificar y perfeccionar esta área de mi vida. Ayúdame, te la entrego, la rindo a ti, Señor. Ya no quiero estar peleando la batalla en mis propias fuerzas. Ayúdame a pelear la buena batalla de la fe, dependiendo de ti, de tu palabra, echando mano de la vida eterna a la cual fui llamado. Si alguien aquí reconoce en esta mañana que ha estado practicando el pecado y que necesita la ayuda de Dios, ríndete al Señor esta mañana. Ríndete porque la misericordia de Jehová es nueva cada mañana y grande es su fidelidad. El Señor dice en esta mañana, dejad de hacer lo malo y aprender a hacer lo bueno. Lávate y límpiate de toda tu maldad, arrepintiéndote de todos tus pecados y volviéndote a mí. Volveos, volveos, dice el Señor, a mi reprensión. Y yo lo sanaré, dice el Jehová. Gracias, Señor. Gracias, oro por esa persona que está en este lugar o esas personas que están aquí. Que reconocen, Señor, su condición delante de ti. Extiende tu misericordia, Señor, y trae un nacer de nuevo a sus vidas en el tiempo de tu buena voluntad, mi Señor. Gracias por sus vidas, los bendigo y te damos la gloria y la honra a ti. Llénanos, Señor. Pídele que te llene, dile, Señor, lléname de ti. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. ¿Cómo decirte lo que eres para mí? Tú significas
más hermoso Jesús, de los hijos de los hombres. La gracia se derramó sobre ti. Tú eres rey por siempre. Y no hay necesidad que tú no puedas llenar. No puedo imaginar mi vida sin ti. Tú lo llenas todo. Tú lo llenas todo. Jesús, Hijo de Dios, el Alfa y la Omega, eres el principio y fin. Tú lo llenas todo. Tú lo llenas todo, Señor y Salvador, Creador del universo, vives en mi corazón. Tú vives en mi corazón. ¿Cómo decirte lo que eres para mí? Tú significas todo. Y con palabras no podría explicar. Solo sé que te amo. Eres el más hermoso Jesús, de los hijos de los hombres. La gracia se derramó sobre ti. Tú eres rey por siempre. Y no hay necesidad que tú no puedas llenar. No puedo imaginar mi vida sin ti. Tú lo llenas todo. Tú lo llenas todo. Jesús, Hijo de Dios, el Alfa y la Omega, eres el principio y fin. Tú lo llenas todo. Tú lo llenas todo, Señor y Salvador, Creador del universo, vives en mi propias palabras que me sepan. Y donde tus manos expresan de tu Señor.
gracias, algo de lo mucho que el Señor nos ha dado. Si alguien requiere de algún sobre, puede levantar su mano. Mi hermana Ana le hará entrega a su lugar. Vamos a abrir nuestra Biblia en primera carta a los Corintios, capítulo 9. Primera carta a los Corintios, capítulo 9. La carta a los Corintios, capítulo 9, versículo, le vamos a dar lectura del versículo 11 al 14. ¿Todos están ahí? Dice la palabra del Señor en el versículo 11: si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segaremos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, cuánto más nosotros, pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor, y los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Podemos ver en esta parte de la Escritura, ¿verdad?, que el apóstol Pablo da una enseñanza a la iglesia, ¿verdad? Cómo se sustenta los siervos de la iglesia, ¿verdad? Entonces, esta tarde vamos a vamos a cumplir con ese mandamiento, ¿verdad?, por parte del Señor. Y vamos a darle gracias, ¿verdad?, porque Dios ha sido bueno con nosotros. Gracias a Dios en estos momentos. Dios nos ha sostenido, Dios nos ha proveído, ¿verdad?, lo necesario. Dios es nuestro proveedor, nuestro sustento. Él prometió en su palabra, dice: no te dejaré ni te desampararé, ¿verdad? Y dice que estemos siempre contentos con lo que tenemos. Padre, en esta tarde le damos gracias por este día, Padre, que usted nos ha permitido estar aquí, Señor. Hemos sido ministrados con su palabra, Señor, y también en esta tarde queremos ser obedientes, Padre, a este mandamiento, Señor, que nos da a través de Pablo, Señor, de dar de lo que usted nos da, Señor, de lo que hemos recibido de su mano, Padre, hemos traído en este día para que esta obra siga creciendo, Señor. Esta obra no se detenga, esta obra es suya, Señor. Yo solamente le pido, Dios, que usted siga obrando en nuestros corazones, Padre, que usted nos ayude a ser bondadosos. Padre, en esta parte a veces nos cuesta, Señor, a muchos de nosotros nos cuesta entender, nos cuesta dar, Señor, pero yo le pido, Dios, que por medio de su Espíritu Santo y por medio de su palabra, Señor, usted hablando en nuestros corazones, Padre, y podamos ser obedientes y cumplir con esta obediencia. Padre Celestial, como dice su palabra, que no demos nada con tristeza ni por obligación, porque usted bendice el que da con alegría. Padre, le pedimos, Señor, que usted siga obrando en nuestras vidas y usted siga trabajando con nuestro corazón y usted siga dándonos, Padre, ese sustento que necesitamos cada día, esa bendición, Padre, que necesitamos para sobrevivir en esta tierra, Señor, y sabemos que todo lo que recibimos no es porque lo merecemos, es por su gracia, es por su amor, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.